Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. La globalización llegó para quedarse. Este fenómeno ha permitido que surjan en el mercado financiero los llamados fondos buitre. Son corporaciones que se dedican a comprar deuda pública o de empresas en quiebra para después buscar importantes negocios. ¿Cómo operan estos fondos y qué mecanismos hay para contrarrestarlos? El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Sobrevuelan como buitres pacientemente en espera de lanzarse sobre los restos de una compañía o las deudas de un estado. Con base en esta metáfora, son llamados fondos buitres o fondos de situaciones especiales. Su objetivo es invertir en una deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. Su modus operandi es la compra de deudas a un 20 o 30% de su valor nominal, para después litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos. Tan solo con la crisis automotriz en Estados Unidos en el 2009, los fondos buitres ganaron 4,000 millones de dólares. Es un tema realmente interesante este de los fondos buitre que analizaremos aquí en Ruta 44 con especialistas sobre este tema. Y mire, va a ser una auténtica clase definitivamente de economía la que tengamos este día. Bueno, saludo con mucho gusto al maestro Daniel de Loera, del Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. A ver, Daniel, podemos empezar por el principio, es decir, explicándole a la gente que nos ve qué es en realidad un fondo llamado buitre. Bueno, este es un fondo o un documento resultante de un periodo de tiempo en el mercado. En este caso estamos hablando cuando son documentos emitidos por un gobierno. A través de estos documentos se renegocian la deuda o se adquieren recursos, se coloca deuda en el mercado para obtener recursos o para darse plazo en una deuda que ya esté negociada. ¿Y por qué el calificativo de buitre? Bueno, aquí el primero de esos elementos tiene que ver con la confianza que el propio mercado financiero a nivel global le pueda asignar al comportamiento, a las actitudes, incluso a los resultados de un país, de un gobierno, en función de administrar estos mismos. Entonces, claro, es un grado de confianza o desconfianza que el propio mercado va generando. Ok, es decir, los que invierten en este tipo de deuda lo hacen sobre la base de la confianza. En el principio sí. Ajá. Y es un mercado, o digamos, es una inversión de alto riesgo, supongo. Como todos los casos, todos los mercados de este tipo de documentos siempre tendrán un nivel de riesgo que puede ir desde un riesgo muy moderado hasta un riesgo muy señalado, ¿no? En el caso de este tipo de fondos, en el transcurrir de un periodo de tiempo se van dando indicadores por parte de la empresa, por parte de los gobiernos, en cuanto al comportamiento por decisiones que se toman, resultados obtenidos, fondeos que se vayan realizando, oportunidad en el pago de los intereses, en fin, son una serie de cosas que hacen que los inversionistas vayan reaccionando. Claro. Y cuando estos inversionistas reaccionan en la circunstancia negativa, que es empezar a vender, ¿sí?, es una llamada de atención. Es una parte. La otra parte tiene que ver con que las calificadoras de mercado también están pendientes de qué sucede con cada uno de los títulos, bonos que se colocan en el mercado y para otorgarles un grado de confianza o calificación, claro, que bueno, todos los países lo tienen, ¿no? Es decir, un país tiene una deuda, la sube, la pone en estos bonos de deuda, alguien la compra y la crítica que se les hace a estos fondos buitre, a estas corporaciones, es que compran muy barato y después se van a instancias internacionales y esperan cobrar el 100% de lo que les costó 20, por ejemplo. En realidad sí es. Y bueno, es que no está fuera del mercado. Cuando, o sea, es normal eso. Es normal, es normal. Cuando el título se coloca en el mercado, lleva un precio, que es en esa colocación primaria lo que recibe quien lo emite, llámese gobierno o corporación. Sí, claro. Eso lo recibe. Se da un periodo de tiempo, se establece probablemente una tasa de rendimiento o sin rendimiento, no sé, una serie de cosas así. Y llegado el momento, cuando llegue el momento de redimir la deuda, usted va a cobrar lo que está establecido en el título. Claro. No lo que el mercado haya dicho. De acuerdo. Entonces es algo que es normal.
Ahora, dependerá del gobierno que haya subido ese bono de deuda, mejorar su economía, mejorar sus indicadores para que no se vaya depreciando. Por supuesto, hay acciones, decisiones que toma cada gobierno para que en algún momento dado el título pueda mantener un grado de confianza adecuado, ¿verdad? Ahora, estas corporaciones se van a esferas internacionales para reclamar el monto. Tengo entendido que está en Estados Unidos, básicamente la corte donde acuden y todo eso. Así es, ¿no? En Nueva York. En Nueva York. Ajá. Y esta es la que intermedia por esta situación. Bueno, más que intermediar es un procedimiento, sobre todo porque desde el momento en que el bono es colocado primariamente en el mercado, se coloca en un mercado global. Claro. Y este mercado global lo mismo puede acudir un inversionista de Europa que uno de América del Norte, en fin, o sea, es globalizado. Claro. Sí, pero la sede de colocación y que en algún momento dado arbitra este tipo de títulos está en Nueva York. El árbitro está en Nueva York. Así es. Muy bien. Más adelante vamos a platicar con Daniel del caso argentino. Después de la pausa tendré aquí mismo otro especialista en este tema para ir conociendo más a fondo el tema de estos fondos buitre. El mercado financiero es despiadado precisamente con los recursos que manejan economías muy críticas o al borde de la quiebra. Es de esta forma como algunos fondos buitre han aprovechado esta circunstancia para comprar la deuda en un 20% y después reclamar el 100% ante las instancias internacionales. Hay casos en los cuales han invertido algo así como $700 millones y los fondos buitres han obtenido además más de $3.500 millones de ganancia. Hay quienes dicen que hay complicidad de parte, particularmente de un juez, del cual hablaremos más adelante aquí en Ruta 44. Argentina es una de las víctimas más recientes de los fondos buitres. Adquirieron una parte de su deuda pública externa a un precio bajo e intentaron cobrar cuando explotó en esa nación la crisis económica del 2001. Un solo fondo buitre administrado por Kenneth B. Dart, heredero de la fortuna de la Dart Container, reclamó $700 millones en un juicio contra el gobierno argentino. Sobre Dart Container, el mayor fabricante del mundo de vasos de poliestireno, también pesan sospechas de prácticas comerciales e impositivas irregulares. En total, los fondos buitres invirtieron en Argentina unos $3.000 millones y reclaman ahora $15.000 millones, la mitad de las reservas del país. Bueno, como le dije desde el principio, es un tema realmente interesante, lo vamos a conocer a fondo, este tema de la especulación de los mercados financieros. Saludo con mucho gusto a Enrique López Amezcua, él es del Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? A ver, para seguir redondeando lo que empezamos a platicar con Daniel de Loera respecto a los fondos buitres, ¿tú tienes alguna otra explicación de por qué este nombre? Bueno, entiendo que este canje de deuda pública que representa deuda pública en el caso del Estado argentino, del país de Argentina, la denominación viene porque los compradores, los que adquieren estos bonos, estos instrumentos de deuda, andan a la caza de oportunidades, claro, donde esos instrumentos son de muy alto riesgo y entonces ellos pretenden utilidades pues muy altas que van de acuerdo al riesgo, inclusive más allá, ¿no? Lo que yo tengo entendido es que parece ser que la emisión original con la reestructura es de $48 millones y ahora estos bonistas que en los foros internacionales van a apretar porque se les pague al 100%, ellos compraron, dicen, a precio basura por muy debajo de su valor nominal y ahora lo que ellos pretenden es cobrar, litigar, apretar en los foros internacionales por cobrar el 100%, ¿no? Entonces pretenden una utilidad, tengo entendido, del 1.600%, pretenden recuperar el 31 veces la inversión que hicieron, ¿no? Ahora, entiendo que esto suena brutal, pero sí, el mercado y las reglas lo permiten, Enrique. Bueno, en este caso, lo que yo tengo entendido es que Argentina está pidiendo un stay, una suspensión para renegociar el pago,
de acuerdo a las cláusulas que se establecieron, porque hacer este pago, que creo que es de alrededor de los 1.500 millones de dólares, no es tanto el problema, ¿no? El problema es que esto desataría la obligación de pagar a otros bonistas, y eso tiene que ver con las cláusulas de los fondos buitre, que implicaría alrededor de 15 mil millones de dólares y que representan aproximadamente, creo, el 56%, 55% de las reservas internacionales de Argentina, ¿no? Lo cual haría inmanejable, lo dejaría sin instrumentos para manejar su política monetaria, ¿no? Entonces, ahora, tú te estás refiriendo, Enrique, al caso de Argentina, pero en esas condiciones, ¿hay otros países en situaciones igual? No tengo, el antecedente es Argentina con eso que pasó en el 2001 y luego se reestructura en el 2004, que vienen los ataques especulativos y hay de aquí todo un tema, ¿no? A México le ha pasado en el reciente, la última en el 94 y la anterior en el 82. Y yo recuerdo que en el 90, 89 hubo una conversión de deuda, los famosos bonos Brady, ¿no? Que son para 15 países, ¿no? Entre ellos Argentina, Brasil, por ejemplo. Pero el antecedente de estos bonos buitre es Argentina, ¿no? Es el caso más emblemático, vamos. Había por ahí los famosos junk bonds o bonos basura, pero que representaban más bien deuda de empresas en problemas, no tanto gobiernos en problemas con el riesgo del impago, del default, sino que esas eran empresas privadas con problemas de liquidez que ofrecían altas rentabilidades con muy alto riesgo también. Ahora, te pregunto, ¿hasta dónde es responsabilidad del Estado como tal, del gobierno en turno, el que está sujeto a esta situación, haber llevado la economía a ese callejón sin salida también? ¿Hay una responsabilidad también de quienes gobernaron esos países? Bueno, pues por supuesto que sí, ¿no? El manejo de la economía y de las políticas, en este caso de la política monetaria, por parte del gobierno de Argentina, tiene una gran responsabilidad, pienso yo, en el manejo, porque esto que viene, cuyo origen es una crisis cambiaria, un problema de tipo de cambio, y que luego se convierte en un problema más fuerte, puede tener escondidas responsabilidades o políticas irresponsables, ¿no? Quizás, ¿no? No estoy muy seguro de si así fue. Aquí hay una situación que me parece importante mencionar, y que es que cuando tú no dejas a tu Banco Central autónomo que tome las decisiones en función de un tipo de cambio libre, y se está interviniendo constantemente, y esto es una cuestión de debate, ¿no? Los tipos de cambio fijo, y constantemente intervienes para controlar, para tener un régimen cambiario controlado, sí. Tarde que temprano el mercado te va a cobrar la factura, ¿no? Te va a rebasar. Me quedo en este punto, Enrique. Si te parece, un poquito más adelante profundizamos en esto del Banco Central en particular. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma voy a hacer un enlace hasta Argentina para platicar con un economista y que nos cuente, digamos, lo que está ocurriendo en Argentina, pero la versión, por supuesto, de ese país. Ante los ojos sorprendidos del mundo, en pleno Mundial de Fútbol en Brasil 2014, había delegaciones argentinas, jóvenes, gente que protestaba en contra de los fondos buitre, lo hacían a través de pancartas. En el mismo programa de Zurda que condujo Diego Armando Maradona, seguido colocaban un cintillo donde criticaban precisamente los fondos buitre. Vamos a conocer la opinión de un economista de Argentina respecto a este tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44.
El 10 de marzo de 1989, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, Nicholas Brady, modificó la política de este país respecto a la deuda internacional. Bajo la nueva política conocida como el Plan Brady, se instaló a los prestamistas para que, de manera voluntaria, condonaran parte de la deuda no atendida por los países menos desarrollados, reestructuraran el saldo de la deuda que quedaba pendiente de pago y otorgaran préstamos adicionales a esos países. Pese a las bondades del plan, la voracidad de los fondos buitre ha vuelto imposible llevarlo a la práctica. Es un tema realmente interesante el que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, los fondos buitre. Saludo con mucho gusto hasta Argentina al economista Jorge Manchinelli. Jorge, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchísimo gusto, o un gustazo, como decimos acá, y agradecido por poder dialogar con vos y con la audiencia amiga y compatriota latinoamericana de Guadalajara, ¿no? Jorge, ¿por qué no nos platicas cómo fue que Argentina se metió en esta vereda de estos fondos buitre? Bueno, en realidad la Argentina no se metió en la vereda de los fondos buitres, sino que los fondos buitres aterrizaron en la Argentina cuando en el 2001 se realizó lo que se llamó el megacanje, que aumentó la deuda externa argentina en 56.000 millones de dólares y dejó comisiones por más de 160 millones de dólares que intervinieron. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó ahí, ustedes hablaban de Brady, hay que hablar antes de Baker, pero no nos vamos a ir lejos. Lo que pasó es lo siguiente: a la Argentina le impusieron la convertibilidad, que fue una ficción consistente en sostener que un peso era igual a un dólar. Ya había habido de esto un antecedente en la dictadura cívico-militar del año 76, con un seguro de cambio gratis que dio el gobierno de la dictadura a través de su ministro de Economía, que era el verdadero jefe de Estado, Alfredo Martínez Dios. El seguro de cambio ese, que no costaba nada, se llamó tablita cambiaria y consistía en una circular que daba el Banco Central en la que se fijaba el valor del dólar día por día. Ahí comenzó la deuda externa, para que tengan una idea. Cuando la dictadura asaltó el Estado, la deuda externa era 7.000, cuando lo dejó eran 45.000 millones de dólares, de 7.000 a 45.000 millones de dólares. Bueno, luego de esto la Argentina quedó muy dañada, muy limitada, sin industria, desindustrializaron el país, lo endeudaron porque descubrieron el negocio de la deuda. Y vino los 90. Y en los 90 inventaron la convertibilidad, que era un dólar, un peso. Es que el autor, el propagandista de esta realmente insostenible idea fue Domingo Cavallo, que había sido presidente del Banco Central durante un periodo de la dictadura cívico-militar allá por los 80, y que fue el que hizo la primera estatización de deuda externa privada. Bueno, llegamos al 2002 con una constante de la Argentina desde el año 80, que fue la crisis argentina, una crisis de deuda, es decir, de endeudamiento. Endeudamiento que no estuvo destinado a infraestructura ni a ningún tipo de activo de largo plazo, sino a lo que acá se denominó la bicicleta financiera. Empresas que tenían depositados en el exterior fondos propios y tomaban préstamos con la garantía de esos fondos, y después el Estado se hacía cargo de la diferencia de cambio de los préstamos que tomaban. Llegamos entonces nuevamente, estamos avanzando como en oleadas, ¿no? Llegamos a el megacanje, que es el fin cuando explota la convertibilidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando explota la convertibilidad? Los bancos se llevan los dólares. Porque ¿qué es lo que ocurre? La gente que con un peso compraba un dólar y lo depositaba en los bancos. Claro. Entonces hicieron el megacanje y con eso se garantizaron llevarse los dólares. Por eso, después del megacanje, ¿qué vino? El corralito y el corralón. Se les prohibió a los argentinos retirar sus dineros de los bancos. Fue una estafa tremenda. Y ahí entonces entraron los buitres. Porque los buitres vinieron de la mano del Brady, y vinieron de la mano de un grupo
de consultores y promotores y asociados a medios de comunicación poderosos de la Argentina que participaron de ese negocio. Entonces ahí aparecieron los buitres. Claro, pues esos bonos no valían nada. Y esos fueron los bonos, la gran parte del default de la deuda estuvo por esos bonos. Entonces, de ahí arranca el nido de buitre que se instaló en la Argentina. Para tener una idea, la Argentina tuvo dos canjes de deuda, una en el 2005, que fue por el 76% del valor nominal, y otra en el 2010 que llegó al 93% del valor nominal de la deuda defaulteada, que se defaultó en el 2001. La deuda elegible que entró en default fue de 81.000 millones de dólares, ¿sí? Sobre un total de 100.000 millones de dólares de deuda pública estamos hablando, y el primer canje entraron 62.318 millones, y la deuda que reemplazó a estos 62.300 fue 35.000 millones de dólares de título. Llegamos así al 2010, como estaba diciendo recién, y se completa el 92%, casi 93% de los acreedores. Hasta ahí estamos para no abrumar con un monólogo, ¿no? Jorge, tengo que hacer una pausa y vamos a continuar hablando contigo respecto a este tema de la situación de Argentina y esta ultimátum de parte de los acreedores que están exigiendo que ya pague. Te quiero comentar que aquí conmigo en el estudio están dos especialistas en temas de finanzas, el maestro Daniel de Loera y el maestro Enrique López Amezcua. Vamos a platicar los tres, si te parece, sobre este tema. Con muchísimo gusto. Después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Fondos buitre, rapiña en el mercado financiero, así lo hemos llamado este programa en Ruta 44. Daniel de Loera, del Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Pues ya entramos al tema de Argentina, Daniel. ¿Qué puedes opinar respecto a las condiciones que llevaron a Argentina a esta situación? Bueno, a la distancia es muy difícil establecer con puntualidad esto. Sin embargo, creo que es resultante, pues, primero, de una globalización, dos, de una especulación y comportamiento del mercado, y tres, también de políticas financieras no adecuadas al momento. ¿Cómo cuáles, Daniel? Por ejemplo, me imagino que la falta de ingresos en dólares a la Argentina, sí, pues ha generado que no se tengan los recursos y los fondos disponibles para, en el momento del pago de los intereses o de la redención de los títulos, hacerlo de manera muy sencilla. Se vence y pago y bueno, todo pasa, ¿no? Claro. La circunstancia en este momento es que hay una posición, lo que nosotros tenemos enterados, hay una posición por parte del gobierno de Argentina de no pagar. Y esto genera que haya ya entonces un conflicto de reclamo en tribunales. Claro, Enrique nos comentaba hace un momento el caso del banco como tal, el Banco Argentino, el Banco Central de Argentina, que no está, digamos, está regulado todavía con control de cambio, etcétera. ¿Eso también afecta? Por supuesto que afecta, sobre todo porque pues vamos a hablar de un tipo de cambio que en algún momento dado sea solamente informativo, porque en realidad debe haber un mercado negro, ¿sí?, de dólares contra la moneda del país que se trate, ¿no? Claro. Entonces, establecer una rigidez en el control cambiario y no dejarlo al libre mercado también tiene sus efectos. Sí, y esto podría ser consecuencia de lo que estamos viendo. También tenemos ese efecto. Enrique, hace un momento te corté la idea con el asunto del Banco Central. ¿Quieres comentar algo más de este tema o ya te pasas directo a lo que comentaba hace un momento Jorge Manchinelli de Argentina, el caso de Argentina? No, bueno, en realidad todos los países latinoamericanos o los países en desarrollo y en este concierto de la globalización hemos estado sujetos a lo que sucede en todos los mercados financieros y yo recuerdo que en enero se dio una alarma porque cuando el banco, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que iba a disminuir los estímulos, los incentivos como una estrategia que había adoptado para paliar la crisis esta última de las subprimes, inmediatamente el capital se puso nervioso y se empezó a salir de los países llamados emergentes, ¿no? Es decir, de nuestros países, ¿no? Y no solamente las políticas
monetarias de los bancos centrales, también lo que sucede en el entorno, como el retiro de capitales, que van a buscar el famoso flight to quality, ¿no? La búsqueda de la calidad o de la confianza, ¿no? Por la pérdida de confianza. Hay una pérdida de confianza también en los países emergentes, ¿no? Y esto es un problema estructural, ¿no? De manera tal que no solamente se trata de lo que sucede dentro del país, ¿no? También de los países, también de lo que está en el contexto de los mismos, ¿no? Sí. Pero si este es un problema estructural en América Latina, particularmente el caso argentino, se puede replicar en otros países. No, pues claro, ¿no? La deuda externa es un problema en todos los países, ¿no? Y en los países emergentes o no desarrollados ha provocado crisis, ¿no? El problema de la deuda externa, ¿no? El problema de cómo se van acumulando las reservas internacionales, y eso está en función también del tema de la competitividad, de qué tan competitivos somos con respecto al exterior, y también está ligado a los, en mi opinión, a los déficits en la cuenta corriente y a los superávit en la cuenta de capital. Luego todo tiene un efecto dominó. Ajá. Muy bien. Jorge Manchinelli, escuchaste las opiniones de nuestros expertos en el tema. Hace un momento, cuando hablábamos contigo, cuando iniciaba la conversación, te pregunté cómo se metió en esta vereda Argentina. Tú me decías que no fue Argentina el que se metió, aunque después por las explicaciones que me daba me parece que sí, con esta situación de los gobiernos, de la dictadura, etcétera. Jorge. Sí, voy a precisar una cuestión que dijo uno de los invitados al programa y que es básico para que la audiencia lo tenga claro. No es que el gobierno no quiere pagar, el gobierno pagó el día jueves, viene pagando religiosamente la deuda reestructurada. ¿Y qué pasó? Que el gobierno argentino pagó el día jueves. El día jueves el Banco Central depositó en dos cuentas que tiene el BON y el Bank of New York en el Banco Central el dinero para pagar el servicio de intereses que correspondía tanto a los bonos con jurisdicción en Nueva York como a los bonos en dólares como a los bonos en euros que tramita el Euroclear. Entonces acá la Argentina no ha dejado de pagar nunca desde que reestructuró la deuda en 2005 y la terminó en 2010. 2005 reestructuró el 76% de la deuda defaulteada en el 2001 y en el 2010 llegó al 93% de la deuda defaulteada y viene pagando religiosamente. ¿Cuál es el problema que hay en este momento? El problema que hay, y este es el problema que generan los fondos buitres, que se llaman así porque el negocio de ellos está en tribunales. Ellos no son fondos inversores que después reclaman que le paguen un préstamo que hicieron a un gobierno, a una corporación o a una empresa, sino que ellos compran deuda dudosa o deuda que, como decía en un momento, en el megacanje que fue propuesto y monitoreado por el Fondo Monetario Internacional y por el señor Brady con socios locales. Uno de ellos, Daniel Marx, se fue después del megacanje a Nueva York y siguió trabajando con Brady en una consultora de deuda. Entonces, todo lo que hizo la Argentina desde la dictadura cívico-militar hasta la explosión de la convertibilidad, que fue a continuación del megacanje, fue monitoreado e impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿en qué situación nos metimos nosotros? Sí, nos metimos nosotros, llevados por una dictadura genocida, que lo primero que hizo fue, esto es extraordinario, los expertos y profesionales más que solventes que tiene la hermana República de México, y que los hemos seguido y seguimos desde hace años, que vean en el Fondo Monetario Internacional en qué condiciones les dio el primer préstamo contingente a la dictadura argentina en el 76 sin que lo solicite. Se lo dio en el acto. Entonces, bueno, nos metió en esto el fondo, nos metieron los grandes bancos. Acuérdense que la crisis de deuda de América Latina se originó en la suba del petróleo, en una liquidez en dólares brutal, y entonces enchufaban los créditos en donde fuere, particularmente en América Latina, y acá la dictadura
abría las manos porque fue la forma de fugar capitales de los socios internos. Pero bueno, vamos a la cuestión esta que se ha producido con el fallo de Griesa y con los fondos buitres. Lo que se ha producido es lo que podríamos llamar un absurdo legal y al mismo tiempo un estropicio legal. Porque resulta que Griesa lo que ha dicho es: no le pueden pagar a los bonistas que entraron en la reestructuración. Y si ustedes le pagan a los bonistas que entraron en reestructuración, yo les voy a embargar los fondos para pagarle a los buitres. Entonces, es un sinsentido que no tiene sustento en 800 años de historia de las finanzas mundiales. No estoy haciendo una exageración ni utilizando una metáfora. ¿Por qué? Porque lo que hace un juez, ya digamos de la modernidad, cuando hay un impago, es embargar al deudor, pero no tomar los bienes o fondos de acreedores que han cobrado del deudor. Y por un añadido que les voy a comentar, porque esto es importante, muy importante sobre todo para los compatriotas mexicanos, que esta cuestión tiene un tratamiento ya de más de 2 años en Estados Unidos, que concretamente en noviembre del año 2012 se presentó el vicepresidente de la Reserva Federal de los Estados de Nueva York, el señor Thomas Baxter, le dirigió el 16 de noviembre de 2012 un escrito a Griesa en favor de la Argentina. Y en esa presentación solicitó al juez que no trabe el pago a los acreedores que entraron a la clase de deuda. ¿Qué le dijo? Le dijo que si él tomaba esa decisión, podía tener ramificaciones operacionales que impidan la normal y eficiente operatoria de todos los sistemas de pago. Junto con Baxter, de la FED de Nueva York, también se presentaron el propio Boni, del Banco de New York, la Depositary Trust Company y la Asociación de Casas de Clearing, que tiene 160 años de antigüedad. Porque ustedes saben muy bien, por la cotidianeidad, Estados Unidos tiene un sistema de pago que funciona a la perfección. Y ese sistema de pago funciona a la perfección porque existe la figura del agente fiduciario. Si yo le tengo que pagar a usted una cuenta y yo le deposito a nombre suyo en un banco que es mi agente fiduciario, entonces la plata, en el momento que yo la deposito, deja de ser mía, nunca es del agente fiduciario, sino que es suyo. El agente fiduciario está obligado por un contrato a entregárselo a usted. Y esto es lo que no le deja hacer Griesa al Banco de New York. Jorge, y esto es lo que le dijeron ya en noviembre del 2012 el señor Baxter, de la FED de Nueva York, y todas las organizaciones que intervienen en el sistema de pago de Estados Unidos, le dijeron: señor, lo que usted va a hacer es una barbaridad. ¿Por qué? Porque esto revienta el sistema de pago de Estados Unidos. ¿Cómo yo puedo tener la confianza de hacer negocio con Estados Unidos? Deposito a mi agente fiduciario un banco, un pago a un exportador o a un importador, y resulta que un juez que me aparece por el otro lado embarga ese pago que no es mío ni es del banco, sino de mi acreedor, y no me deja pagarle. Claro. Por eso la reunión en la OEA en este momento, ¿no? Jorge, tengo que hacer una pausa, vamos a continuar hablando del tema y también te voy a preguntar sobre un embargo de un barco que recibió precisamente Argentina. Vamos a una pausa, regresamos. Sí, cómo no. Fondos buitres, rapiña en el mercado financiero, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Daniel de Loera hace un momento mencionaba precisamente Jorge Manchinelli desde Argentina, este enlace que tenemos hasta allá. El tema de este juez que ordenó que no pagaran a los acreedores de los que habían reestructurado, porque si no también tienen que pagar a los fondos buitre. Un asunto realmente extraño, ¿no? Bueno, yo creo que... sobre todo porque él incauta o congela bienes que son de terceros. Claro. Es decir, ¿cómo va a pagar una deuda de un acreedor sobre la base del dinero
que recibió otro acreedor. Lo que Claro. tiene que hacer es embargar al deudor. 900 demandas hicieron los fondos buitres en el mundo. 900. Claro. Y las 900 las ganó la Argentina, entre ellas la Fragata Libertad, que es el buque insignia de la Marina Argentina. Claro, También Jorge. ganó esa. Jorge, le preguntaba Sí, sí. a nuestro invitado, Daniel de Loera, ¿qué opina respecto a este tema también tú, Daniel, en torno a este asunto? Sí, bueno, el asunto es complicado desde el punto de vista jurídico. Sí, desde el punto de vista jurídico, sobre todo porque tiene que ver con la redención de un título, con el pago de los intereses, si fuera el caso, en fin. Y bueno, me parece, sí tengo la opinión de que extralimitándose un poco en la circunstancia de la resolución de un juez de decir embarguen bienes argentinos allí donde se encuentren, pues es un exceso, eso sí es un exceso. Yo creo que es más prudente que se invite al acreedor y al deudor a hacer una renegociación prudente. Claro. Aquí se requiere de tiempo y de condiciones propicias para que el gobierno argentino o sus representantes puedan tener una actitud de cumplimiento. El resultado de esto es hoy por la mañana en los noticieros acá en México daban la noticia de que la calificación de las empresas que se dedican a esto para la Argentina es verdaderamente lamentable, ¿no? Que ya estén en una situación muy negativa. Ahora, yo leía también, Daniel, el hecho de que se pretendió legislar, modificar algunas reglas para la operación de los fondos buitre, para evitar esto, en el sentido de que no se permitía que se pudiera invertir en una deuda pública cuando tienes la intención inmediata de buscar un beneficio en tribunales, lo que decía Jorge hace un momento. No se trata de comprar y después ir a cobrar el documento, sino llevas la intención inmediata de ir a buscar a un tribunal. El problema de esto es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo lo detectas? ¿Quién quiere ir desde un principio a hacer esto? O sea, los inversionistas buitre, en este caso, están a la expectativa de que el título vaya teniendo un comportamiento cada vez más negativo y en consecuencia de eso el inversionista original no esté dispuesto a perder y venda. Y entonces tú le haces una propuesta, sí te compro, pero te compro a tal precio, ¿no? De tal manera que, como tú mencionas, llegan a cotizarse al 20% de su valor. Jurídicamente tú tienes el derecho de reclamar el 100%, jurídicamente. Entonces ahí hay un mecanismo muy complejo para detectar quién puede hacer, ser un inversionista buitre desde un principio es muy complejo, ¿no? Muy difícil lograrlo. De acuerdo. Enrique López, ¿tú cómo ves esto de los países que están en situación de riesgo, terminan siendo los más atractivos, irónicamente, para este tipo de inversión, los que manejan la deuda, etcétera, ¿no? Sí, bueno, más atractivos en el sentido de agio, ¿no? Que deba en manos del agio, porque en mi opinión yo creo que sí es una buena medida el que suspendan el fallo del juez que obliga a pagar a Argentina esos 1.500 millones de dólares y que sí se haga una renegociación, porque como se decía ahorita, Argentina ha honrado sus compromisos, siempre ha pagado, no ha dejado de pagar, pero que le impidan pagar a unos y a otros no, o que entre en función de esa cláusula, creo que, o que se señalen bienes, ¿no? Que se quieran cobrar, ahora sí que a lo chino, ¿no? Con el petróleo, con bienes reales, ¿no? Con activos reales, sí me parece un exceso, ¿no? Sin embargo, hay un mercado para ello. Los países en desarrollo son sujetos también de la especulación, ¿no? Claro. En México los ataques especulativos al peso en el 94 le crearon una crisis, ¿no? Y todo vino por factores externos, ¿no? Sí, aunado pues también a políticas erróneas, ¿no? Los famosos, tristemente célebres tesobonos que estaban en el corto plazo y que cada que se venía un vencimiento los especuladores compraban dólares porque sabían que venía la demanda de dólares y eso pues, obviamente empujaba el precio arriba, ¿no? No es la primera vez que sucede, pero sí hay un mercado para eso. Cuando hay un mercado, hay compradores, hay vendedores y obviamente también hay a mí me parece un abuso, pues, es correcto, pues ahí alguien lo va a reclamar. La misma definición lo dice, ¿no? Un fondo buitre es aquel que compra a un precio muy por debajo del valor nominal, a un precio basura, y luego va y aprieta en los
en los tribunales, en los tribunales internacionales por el pago del 100%, ¿no? Jorge Manchinelli, hace un momento que hablábamos de esta situación de pretender embargar todo lo argentino donde quiera que lo encuentren en el mundo, nos llevaría al absurdo de pretender embargar, por ejemplo, a una gloria nacional de Argentina como es Messi. Ya, también eso, sí. No tienen límite y rompen los límites del ridículo. Pero quiero decirle a los amigos que los escucho con muchísima atención y realmente no estoy subido en un banquito calificando a nadie o en un púlpito, pero sus opiniones realmente son solventes. Y es que no tenemos que olvidar lo siguiente. Una cuestión es un título que se compra a bajo precio y después cuando llega el momento de cobrar el principal o los intereses, el servicio de la deuda, quiero que me paguen lo que dice el valor facial, es decir, no el nocional. Y otra cosa es un default, una quiebra. Entonces, ¿qué es lo que está faltando acá? Que no falta en Estados Unidos. En el plano internacional, Anne Kruger y el Fondo Monetario Internacional en ese momento, y hasta el propio Bush hijo, estuvieron de acuerdo en auspiciar una ley de quiebra de estados nacionales. Estados Unidos lo tiene con los estados municipales. ¿Qué es una quiebra? Una quiebra es quita y espera. Una quiebra es precisamente un default. El default no lo declara el acreedor, sino que lo declara el deudor. El deudor que dice al contador, al gerente, ¿cuánta plata tenés en la caja? Che, no tenemos un mango, como decimos acá. No hay nada. Lo que hay son algunos muebles. Bueno, entonces tenemos que ir a una quiebra. Y la quiebra es hacer una propuesta de pago acorde con las capacidades de pago que tenga el fallido, es decir, el deudor. Interviene un juez y entonces ahí es donde interviene, es el principio de la civilización actual, digamos, ¿no? Es decir, no hay prisión por deuda, ni se le corta una mano o una oreja a un deudor. El principio de la civilización es la masa de acreedores se reúne y decide por mayoría qué destino va a tener el fallido. Entonces, con el 66% de los acreedores que acuerden con el plan de pago que propone el fallido sale de la quiebra. Nosotros en Argentina tenemos el 93% de los acreedores que me han dicho que sea la Argentina. Y hay un 1% que fue el que encontró, fisuró, ¿no es cierto?, a través de Griesa y en los tribunales de Nueva York, este acuerdo. Vuelvo a decir, estados se han presentado en quiebra, Detroit, más histórico. No vamos a hablar ahora de Detroit, pero digamos que se presentan en convocatoria y bueno, y hay justamente una ley para la convocatoria y una ley para la quiebra. Esa es la situación que vive la Argentina. Y cuando decíamos cómo llegó la Argentina a esa quiebra, y llegó precisamente porque uno de los invitados del programa, que no escuché bien su nombre, pero que dijo, bueno, los recursos naturales. Y eso fue el plan Brady. Se llegó a la quiebra, y se llegó a la quiebra después de haber entregado todo. La Argentina, con el plan Brady, que capitalizó deuda con activos públicos, vendió todo. Vendió un sistema de gasoducto que fue único en su momento, vendió puertos, petróleo, ruta, lo que se les ocurra, todo vendió, todo. Y ese negocio lo hicieron grupos locales asociados con bancos del exterior, ¿sí?, hasta que vinieron los operadores, los que están en el negocio. Entonces, los de acá se llenaron de plata porque hicieron un pasamano. Y los que vinieron acá vinieron pagando a precio de títulos de mercado que estaban totalmente devaluados, que canjeaban por los activos, pero que el gobierno argentino se lo reconocía al valor facial, al 100%. Es decir, acá ha habido una trágica historia porque costó miles de vidas, que fue la dictadura cívico-militar. Se estructuró un país que era industrial para tener una idea, de decir, en la Argentina tenía 600.000 obreros metalúrgicos en los 70, quedaron menos de 100.000, y no fue por la competencia ni por la renovación, no, había una acería, por ejemplo, Gurmendi, que tenía un tren de laminado sin estrenar, y Asindar, que era del
ministro jefe de Estado de la dictadura cívico-militar Martínez Grió, la ahogó, la cerraron y vendieron el tren denominado como chatarra. Es decir, esta es la historia argentina. No es para ponerse de víctimas, ni mucho menos. Nos tocó eso como le ha tocado a Latinoamérica a lo largo de su historia en situaciones similares. Pero volviendo para no irnos del tema, en una quiebra de un Estado nacional hacen falta reglas claras. Anne Kruger, que fue una liberal tan dura, sin embargo, fue una liberal de un apego a las normas y a las leyes, que es lo que hace falta. Claro. Es lo que no respeta Griesa y por supuesto no respetan los buitres. Claro, Jorge, tengo que hacer la última pausa. Si te parece, después de la misma, hacemos las conclusiones del tema. Sí, cómo no, con mucho gusto. Fondos buitre, rapiña en el mercado financiero, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos ya concluyendo el programa. Daniel de Loera, te quiero pedir tus conclusiones respecto a este tema de los fondos buitre. Bueno, en conclusión es que el mercado financiero puede presentar en este momento esa alternativa de los fondos buitre, pero en un futuro pueden cambiar. O sea, el mercado financiero no es un mercado estático, es un mercado que cambia constantemente. A los inversionistas, a los analistas, a las empresas, a los gobiernos, prudencia y adecuada planeación financiera para lo que vayan a hacer. ¿Tú no percibes en el horizonte posibilidad de meter en cintura a estos fondos buitre o el mercado mismo los ha creado? El mercado los ha creado y van a seguir surgiendo. Si no es en esta forma y se legisla, mañana va a surgir otra. Siempre va a estar así. El mercado se va a comportar así. Muy bien. Enrique López, tus conclusiones de este tema. Yo pienso que no puedes en tus obligaciones pagarle a unos y a otros, ¿no? Y que también exigir el pago a un país que tiene problemas de pagos, de balanza, de que tiene un problema de deuda, que ese pago en algún momento dado fuera a representar la mitad de tus reservas, que lo dejes prácticamente sin instrumentos para manejar su política monetaria, pues no es admisible, ¿no? Y creo que todo también esto es parte de esta desregulación que se ha venido dando, ¿no? Donde la palabra de orden es el mercado, ¿no? Los mercados, pero creo que esto también debería de tiene un fondo más social, porque si tú le exiges a un país que está con problemas de pago, que asuma ese oneroso pago de $1.500 millones, tarde que temprano se repercute en el gasto social, ¿no? Y en otras cosas que el país requiere, ¿no? Un país también soberano tiene derecho a legislarse de acuerdo también a lo que manda el propio Congreso, sus propias leyes, ¿no? Ahora, ¿no es demasiado vulnerable la economía de Latinoamérica cuando el árbitro para resolver estos asuntos está en Nueva York y no existe una figura como un Fondo Monetario Internacional o algo parecido que pudiera mediar en estas cosas? Bueno, aquí ahorita se decía que el Fondo Monetario Internacional está aquí en aquiescencia, ¿no? También ha tomado parte de esto, ¿no? El vicepresidente de la Reserva Federal. Un problema es que ahora las deudas ya no son con el gobierno de otro país, ¿no? Ahora son con particulares, ¿no? Con bancos, con consultores, con casas de bolsa. Ese es un problema ahora, ¿no? Ya no es tanto que la negociación sea de gobierno a gobierno, ¿no? Ahora es con especuladores, con bancas de inversión, ¿no? Claro. Jorge Manchinelli, tus conclusiones de este tema. Yo nomás te preguntaría, hace un momento Daniel decía que los fondos buitre van a seguir, se crearon y el mercado los creó y se van a transformar. ¿Podría decir que un fondo buitre no se crea ni se destruye, solo se transforma? Sí, si me permite, Carlos, un segundito nada más. Quiero comentar a la audiencia y a los amigos que están en el piso allí del estudio que la deuda externa sobre el PBI en el momento en que explotó la convertibilidad fue del 160%. ¿Saben cuánto es la deuda externa pública sobre el PBI en la actualidad? El 8%. La Argentina es un país sólido, es un país sano, es un país que ha saneado sus cuentas y que viene pagando regularmente
los bonos emitidos en el canje de deuda. Lo que está ocurriendo con la Argentina es un asedio para tirar esa reestructuración exitosa. La Argentina hizo enormes esfuerzos para pagar cumpliendo al pie de la letra lo que se comprometió. Y la prueba de cómo se desendeudó la Argentina con el mercado externo es haber reducido a solo el 8% del PBI en la deuda del Estado en moneda extranjera, no es nada. Las finanzas argentinas son sólidas. Y entonces aquí viene algo que uno de los participantes muy bien mencionó recién, que es la transformación del mercado financiero. Bueno, el mundo está en una situación de enorme volatilidad, tanto geopolítica como financiera. Y voy a decir estas cifras. El Banco Internacional de Pagos calcula que el mercado de derivados mundial es de 710 billones de dólares, 10 veces más casi que el PBI del mundo, que son 72 billones de dólares. Jorge. En este mercado de derivados tiene una participación fundamental los seguros de default, los credit default swap. Y en los credit default swap tiene una fundamental participación la organización que la Asociación Internacional de Derivados y Swap, en la cual participan los fondos buitres y las calificadoras de riesgo. Jorge. Ellas son las calificadoras de riesgo, participan de esta asociación y son las que emiten las notas que hacen subir o bajar los swap. Entonces, acá hay una situación de una anormalidad institucional brutal que Jorge. tiene que ser corregida por el mundo. La UNTAC se pronunció hace pocos días a favor de la Argentina. Jorge. Porque si hay algo que hay que preservar es que el comercio mundial funcione sobre la base de un sistema de pago seguro. Y la actitud de Griesa, la resolución de Griesa y la existencia de los buitres, que estoy completamente de acuerdo. Este mercado genera buitres y genera cualquier otra clase de ave de rapiña, porque es un mercado que no está regulado, y lo saben los especialistas que están en el piso. Son los famosos over the counter, son mercados demostradores, es decir, que se acuerdan entre las partes. Entonces, esta desregulación, uno de los integros, perdónenme que yo hable sobre ellos, es una barbaridad, discúlpenme. Pero Jorge. digo, esa desregulación ha sido nefasta. Esta es mi conclusión, y la Argentina es un país sólido, solo el 6-8% del PBI es deuda pública en moneda extranjera, es absolutamente pagable. Jorge, te agradezco mucho tu participación, te mando un abrazo afectuoso hasta Argentina. Igualmente, y a los participantes y a la audiencia del canal. Bueno, muy bien. Gracias al maestro Daniel Doler. Gracias, Daniel. Para servir. Gracias, Enrique. Gracias. Hasta la próxima.